Oli, oli, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a este su canal. Y por si no me conoce, mi nombre es Lynette, la persona detrás de este maravilloso proyecto al que hemos nombrado Greta Wins. Esta es la quinta y última parte para completar todo el vestuario de Amber. Sí, ya estaremos realizando sus zapatitos. Si aún no ha visto los vídeos anteriores, en la descripción de este tutorial le estaré compartiendo los enlaces. Si por el contrario está al día, pues no demoremos más y comencemos. Para los zapaticos iniciaremos utilizando hilazas de color rojo burdeos e iniciaremos con un nudo corredizo que ya sabemos hacerlo y 4 cadenas. Ya que tenga listas las 4 cadenas, comenzaremos a partir de la segunda, 1 y 2, justo en la segunda el primer punto bajo. Le sigue otro punto bajo. Recomiendo que en la cadena número 4 que hicimos al inicio coloque marcador, pues justo en ella realizaremos el segundo aumento triple. O sea que las 2 repeticiones serán de 2 puntos bajos y luego un aumento triple, que consiste en realizar 3 puntos bajos juntos en el mismo lugar. 1, 2 y 3. La segunda repetición la haremos del otro lado de las cadenas. A su vez puede ir asegurando esta hebrita si así lo desea o escondiéndola. Un punto bajo, el segundo, y en la cadena que pedí, por favor marcara 3 puntos bajos juntos. 1, 2 y 3. Coloque marcador si lo considera necesario. Esta ronda la hemos acabado con 10 punticos. En la ronda 2 estaremos repitiendo 2 puntos bajos y 3 aumentos 2 veces. Un punto bajo, el segundo, y luego le siguen 3 aumentos. Un aumento de 2 puntitos, el segundo y el tercero. Entonces, vamos a repetir 2 puntos bajos y 3 aumentos una vez más. Esta ronda número 2 la acabaremos con 16 puntos. En la ronda número 3 estaremos repitiendo 2 puntos y 6 aumentos. Un punto bajo, 2 y le siguen 6 aumentos. Un aumento, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces vamos a repetir 2 puntos y 6 aumentos una vez más para acabar la ronda con 28 puntos. En la ronda 4 realizaremos precisamente 28 puntos bajos, pero tomando solamente las hebritas traseras. Un punto bajo, 2 y así continuaré realizando puntos bajos solamente tomando hebrita trasera hasta completar la ronda. Desde la ronda 5 y hasta la 8 estaremos realizando 28 puntos bajos tomando normalmente. 28 puntos bajos en cada ronda. Ya llevo 2 puntos bajos y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma las rondas que siguen hasta la 8 y este zapatito va a ir tomando su formita. Iniciemos la ronda 9 con 2 puntos bajos. 1 y 2. Le siguen 6 disminuciones. Una disminución, trabajando disminuciones invisibles. 2, 3, 4, 5 y 6. Y para acabar la ronda, 14 puntos bajos. Uno por cada punto que nos queda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
y 14. Esta ronda 9 la habremos acabado con un total de 22 puntos. Precisamente desde la ronda 10 y hasta la 12 estaremos realizando 22 puntos bajos por cada ronda. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y las rondas que siguen, la 11 y la 12. Y justo en el último punto bajo de la ronda número 12 haremos cambio de color. Iniciamos el punto bajo. Cortamos la hebra de color rojo burdeos y vamos a tomar la hebrita de color blanco. La extraemos y listo. En la ronda número 13 vamos a realizar también 22 puntos bajos, pero esta vez con la hilaza de color blanco. A su vez voy a asegurar estas dos hebritas. 1, 2, 3 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda. Y en la ronda número 14 y última estaremos repitiendo una cadena y tomando solamente hebrita delantera, un punto deslizado. Una cadena, un punto deslizado. Muy similar a lo que ya hicimos en el borde del vestido. Acá también, si usted lo desea, puede utilizar chenille o alguna hilaza peludita de color blanco. Entonces así voy a continuar hasta acabar toda la ronda. Y al acabar toda la ronda cortaremos la hebra, dejando hebrita suficiente para asegurar un poquito más y esconder esta hebra. Primeramente la voy a retirar hacia detrás, justo en la base del primer punto deslizado de esta ronda, para que no se note tanto, y aquí adentro aseguramos un poquito más y escondemos la hebra. Y de este modo pues habremos acabado una botita, pero necesitamos dos. Ya yo tengo la otra lista, nada más va a volver a repetir exactamente lo mismo desde el inicio. Acá también ya le he colocado este detallito, un lacito súper fácil de realizar y obvio que se lo voy a enseñar. Utilizando la misma hilaza de color blanco, voy a iniciar dejando una hebrita en el inicio, o sea, sobrante, y un anillo mágico. Estaremos repitiendo 2 veces exactamente lo mismo. Primeramente 3 cadenas. La que asegure el anillo ya va a contar 1, 2 y 3. Luego 2 puntos altos, todo dentro del anillo. Un punto alto. El segundo, 3 cadenas, 1, 2, 3 y un punto deslizado dentro del anillo mágico. Y ahora pues volveremos a repetir lo mismo. 3 cadenas, 1, 2, 3, 2 puntos altos, 1, y 2 y 3 cadenas, 1, 2 y 3 y un punto deslizado dentro del anillo mágico. Vamos a cortar la hebra dejando hebrita suficiente para ahora realizar el centro. Primeramente voy a extraer esta hebra y luego voy a alar y cerrar el anillo mágico. Y para el centro vamos a estar dando vueltas en el centro. En este yo he dado 5 vueltitas, así que vamos a intentar dar la misma cantidad para que queden lo más similares posible. Esta hebrita la voy a dejar hacia detrás, me va a servir para asegurar. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. Con 5 es suficiente. Aquí detrás, un nudito común para asegurar. Y con las mismas 2 hebritas, pues lo vamos a unir a la botita, teniendo en cuenta que nos quede uno a cada lado. En este me quedó en el cierre donde acabamos cada ronda y en este pues me va a quedar en el otro ladito. Bien pegadito a la parte de arriba, con el mismo gancho puedo extraer hacia detrás, ahí donde queden las hebritas. Siempre que abrace al menos un punto para que al anudar pues no se vaya a salir. Y aquí dentro pues simplemente vamos a asegurar tanto como podamos y esconder las hebras, o incluso puede asegurarlas con una pizquita de pegamento, como usted prefiera. Yo las voy a esconder un poquito o simplemente las voy a cortar, pues esto acá adentro no va a tener ningún tipo de problema.
Lo mismo le he hecho a esta botita de acá. Vean, así me han quedado. Si usted desea esconderlo, siempre puede hacerlo. Y entonces habrán quedado listas estas dos botitas para Amber. Y ahora sí, pues vamos a colocarlos a Amber. Muy importante, estos zapatitos pues son botitas, están un poco altas, aún así son removibles, pero ¿qué vamos a hacer? Antes de colocarlos a Amber, vamos a estirarle con fuerza, no se preocupe que eso no va a dañar el zapatito, sin embargo sí va a lograr, vamos a lograr que entren fácilmente. Ahí, vean, qué fácil entran. Lo mismo con el otro zapatito, lo estira bien. Incluso, una vez colocados, ellos con el tiempo pues van a encoger. Son removibles o no, como usted guste. Puede ahora darles unas puntaditas si desea que queden completamente fijos. Y así pues hemos acabado a nuestra muñequita Amber vestida de Navidad. Espero y todos los vídeos pues hayan sido de su agrado. No olvide dejarme saber con su like y su comentario. Y si aún no se ha suscrito a este canal, pues le invito a que lo haga y no olvide activar la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. 1.000.000 de gracias por ver este hasta su final y nos vemos en un próximo amigurumis. ¡Chao, chao!